Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Buenas tardes o buenas noches, dependiendo del horario en el que estén viendo este video. En esta ocasión les traigo el tema de sistema reproductor masculino. Soy el licenciado Iram Antonio Bautista Martínez, licenciado en enfermería, y bueno, pues comenzamos. Sistema reproductor masculino es el sistema responsable de la producción de los gametos masculinos, es decir, los espermatozoides. ¿Te acuerdas que cuando vimos sistema reproductor femenino, vimos los gametos femeninos, que son los óvulos? Entonces, necesitamos tanto el espermatozoide, el gameto masculino, como el óvulo, el gameto femenino, para que el espermatozoide fecunde al óvulo y pueda darse la reproducción humana. ¿Esto dónde sucede? Pues por medio de la penetración del acto copular, se libera los espermatozoides a través del semen, y te acuerdas que el semen llega a través del conducto vaginal, el útero, y llega hasta la trompa de falopio, la tercera porción de la trompa de falopio, segunda porción, perdón, de la trompa de falopio, donde se va a encontrar con el óvulo para hacer la fecundación. Entonces, ya vimos esa parte del sistema reproductor femenino, ahora entendamos cómo funciona el sistema reproductor masculino. Bueno, este sistema no solamente tiene la función de producir espermatozoides, también tiene una función hormonal. Estas hormonas son liberadas a la sangre y le van a dar las características masculinas, ¿vale? A la persona, como por ejemplo es la testosterona. Por lo tanto, se puede considerar que este sistema, más bien los testículos, que es donde se produce tanto los espermatozoides como las hormonas, son dos órganos glandulares, ¿vale? Mixtos. Ahorita vamos a ver por qué son mixtos. Bueno, para facilitar su estudio, dividiremos al sistema reproductor masculino en genitales internos y genitales externos. Y bueno, para no ver tanta letra, vámonos directamente a la imagen. Fíjate, dentro de los órganos genitales internos vamos a encontrar las gónadas y las vías espermáticas y las glándulas accesorias. Y los órganos genitales externos es el pene y el escroto. Y mira, aquí lo tenemos, aquí los tenemos. Entonces quedamos que iniciamos con las gónadas o testículos. Bueno, acuérdate que existen gónadas femeninas y gónadas masculinas. Las gónadas femeninas son los ovarios, acuérdate que lo vimos, y las gónadas masculinas son los testículos, ¿vale? Para que no te vayas a confundir, porque también la mujer tiene gónadas femeninas, en el hombre son gónadas masculinas, llamados testículos. ¿Y dónde los encontramos en la imagen? Aquí, mira, aquí los tenemos. Señalémoslos con una flechita. Aquí están, ¿vale? Estos pertenecen a los genitales internos, ¿verdad? Y es que erróneamente nosotros, cuando estamos en la clínica y le pedimos a nuestro paciente que se descubra y vemos los genitales de nuestro paciente, vemos esta piel que se encuentra por debajo del pene y erróneamente le decimos que son los testículos. La piel que vemos en nuestro paciente o en nosotros mismos no son los testículos. Esta piel está recubriendo los testículos, ¿vale? Pero no son los testículos. Los testículos se encuentran en la parte interna, ¿vale? Por eso se llaman genitales internos. Bueno, entonces, acuérdate que los genitales, ¿qué función quedamos que tenía? De producir los espermatozoides y también de producir las hormonas.
Las hormonas son liberadas al torrente sanguíneo, entonces no hay problema. Pero los espermatozoides van a ser liberados a través del semen y por medio de las vías espermáticas. Es decir, testículos producen los espermatozoides y esos espermatozoides van a salir, vaya, por el pene, a través del pene, ¿sale? Gracias al semen. Pero fíjate, todo el camino que tienen que recorrer desde aquí hasta acá, vamos a seguir las vías, mira. Aquí se produce el espermatozoide, un poco de semen, ¿vale? Sigue esta ruta, pasa por la zona pélvica, pasa por la parte superior de la vejiga, por la parte posterior, por la parte baja de la vejiga. Aquí se está uniendo con un conducto que ya vimos anteriormente en este sistema urinario, ¿verdad? Bueno, ahorita vamos a analizar un poco de eso. Pasa por aquí, pasa por la parte interna del pene y sale por el meato urinario. ¿Sale? Entonces, toda esta vía que va desde los testículos, ¿sale? Hasta salir por medio del meato urinario se le van a llamar vías espermáticas o seminíferas. Espermáticas o seminíferas. Y están divididos de la siguiente forma. El epidídimo, fíjate cómo el testículo tiene como si fuera una moicana, como si tuviera un peinado moicano. Este se le llama epidídimo y es un conducto, ¿vale? Bueno, de hecho es una red de conductos, ¿vale? Vemos la cabeza del epidídimo, la cola del epidídimo, el cuerpo del epidídimo. Luego tenemos el conducto deferente. El conducto deferente va desde la cola del epidídimo hasta la parte baja es una glándula que se le llama vesícula seminal. Entonces, conducto deferente va de la cola del epidídimo hasta la parte baja de la vesícula seminal. Ahorita vamos a ver esa parte de las glándulas. Ahorita solamente me estoy enfocando en los conductos o las vías espermáticas, pues. ¿Vale? Bueno, ahí lo tenemos. Ahora, el conducto eyaculador. El conducto eyaculador va donde termina el conducto deferente y hasta la salida del semen por medio de la eyaculación. ¿Va? Mira, desde aquí hasta acá, conducto eyaculador. Y ahí tenemos las vías espermáticas o seminíferas. Ahora, también tenemos glándulas accesorias. Entonces, ¿con qué glándula empezamos? ¿Con los testículos? ¿Los testículos son glándulas, muchachos? Sí, sí son glándulas. Pero en el caso del sistema reproductor masculino, son las glándulas principales, no son glándulas accesorias. Estas son las glándulas principales que tienen la función de sintetizar espermatozoides y hormonas y obviamente pues su liberación. Entonces, las glándulas accesorias son las que van a tener una función secundaria a esta. ¿Cuáles son esas glándulas accesorias? Bueno, pues la vesícula seminal, ya te la mencioné, aquí está. ¿Cuál es la función de la vesícula seminal? Aporta el mayor porcentaje del semen, ¿sale? A los espermatozoides. Acuérdate que aquí se liberaron los espermatozoides con un poco de semen, 10%, nada más para que puedan conducirse. Pero una vez que llegan a la vesícula seminal se aporta el 80%, la mayor parte del semen lo aporta la vesícula seminal. De hecho, el mismo nombre lo dice, ¿verdad? Vesícula seminal. Tenemos la próstata, que ahorita nos vamos a detener un poco en ese tema. La próstata, aquí la tenemos, fíjate. Ahí está. Aporta otra pequeña cantidad al semen. Y luego tenemos la glándula bulbouretral o de Cooper. En esta imagen no está, pero me parece que la tengo en la siguiente imagen. Debería de estar más o menos por aquí. ¿Qué función tiene la glándula bulbouretral o de Cooper? Este va a liberar una sustancia que se le llama líquido
preseminal, es decir, antes de la eyaculación, en el acto de cortejo, pues, cuando está la pareja en el proceso de excitación, se libera un líquido lubricante hacia el exterior del pene para precisamente lubricar y pueda suceder la penetración, muchachos. Este líquido, ¿quién lo produce? Las glándulas bulbouretrales o de Cooper, se llaman preseminales, líquido preseminal, pues. ¿Sale? Antes de la eyaculación. Aquí deberían de estar. Vamos a ver la siguiente imagen. Bueno, te decía, ¿cuáles son las funciones que tienen cada una de estas glándulas? Aquí las tenemos. Vesícula seminal, la ubicación, ya te la mencioné. Desembocadura, función, secreta parte del líquido seminal, el cual contiene fructosa y prostaglandinas. ¿Para qué la fructosa y para qué las prostaglandinas? Que digo, esto no va a venir en el examen, pero sí es importante que lo entendamos. Los espermatozoides son células y como toda célula tiene metabolismo, utiliza energía. Cuanto más los espermatozoides que tienen que hacer un viaje largo desde donde sean liberados en el conducto vaginal hasta llegar a la trompa de falopio. Acuérdate que tienen un flagelo y ese flagelo al tener movimiento gasta energía, por lo tanto va a necesitar una fuente de dónde obtener esa energía. ¿De dónde va a obtener esa fuente? Vesícula seminal, semen, y el semen contiene fructosa y prostaglandinas. La fructosa es un carbohidrato, por lo tanto de aquí puede obtener el espermatozoide energía por medio de la respiración celular, muchachos. Ya lo hemos visto infinidad de veces. ¿Vale? Bueno, de hecho hay una canción ahí de Enanitos Verdes que lo explica todo. ¿Sale? Se llama, ahí se me fue el nombre. Bueno, se los paso en los comentarios. Y ya ustedes interpreten y me van a decir si es verdad que esa canción habla de esta situación. Próstata. La próstata secreta un líquido alcalino de aspecto lechoso y principalmente ácido cítrico, calcio y fosfatasa ácida. Nuevamente, ¿para qué? ¿Para qué sintetiza todo esto? Bueno, el líquido alcalino, acuérdate que la vagina tiene un pH ácido. ¿Para qué es el pH ácido de la vagina? Pues para evitar la producción celular, es decir, para evitar que las bacterias encuentren un medio apto para su reproducción. Al ser un medio ácido la vagina, las bacterias mueren y así se evitan infecciones vaginales. Pero, al final de cuentas, ¿qué son los espermatozoides? Son células. Y al ser células, el pH ácido de la vagina también va a ocasionar su muerte. Pero entonces, ¿cómo me explico yo que sucede el embarazo? Si se supone que el pH ácido de la vagina destruye los espermatozoides, pues porque estos espermatozoides con el líquido de la próstata se impregnan de un líquido alcalino. Entonces, el líquido alcalino del semen contrarresta la acidez de la vagina, ¿sale? Y por eso el espermatozoide no muere y puede llegar a ser su cometido. Bueno, el calcio y el ácido cítrico también contribuyen a la obtención de energía. Acuérdate que otra forma de llamarle al ciclo de Krebs es el ciclo del ácido cítrico. Entonces, aquí tenemos nuevamente una fuente de energía. Y el calcio lo que va a producir son contracciones vaginales y contracciones en el endometrio del útero para que el espermatozoide pueda llegar hasta la trompa de falopio. Bueno, y por último,
Glándula de Cooper. Ah, ya me acordé de la canción de los Enanitos Verdes. Se llama Lamento Boliviano. Bueno, escúchenla y veamos si realmente habla de esto. De los viajantes. ¿Quiénes son esos viajantes? Bueno, glándula de Cooper. Ya te mencioné que la glándula de Cooper o bulbo uretral es la que elabora el líquido preseminal, elabora un moco, el cual lubrica la uretra y reduce la fricción del acto copulatorio, es decir, antes de que se dé la eyaculación, es decir, al principio del acto de cortejo, se activa la glándula de Cooper para poder lubricar el glande. ¿Qué es el glande? La cabeza del pene. Y puede haber una penetración sin tanta fricción en la vagina, ¿vale? Y ocasionar un desgarro, ocasionar una molestia, ¿vale? Entonces, aquí tenemos nuevamente la imagen y aquí ya tenemos las glándulas, la glándula de Cooper. Vesícula seminal, próstata, glándula de Cooper. Fíjate, no sé si te fijaste, pero hay una sección en las vías espermáticas, ¿sale? Acuérdate que aquí va el conducto deferente y el conducto deferente por aquí termina con la vesícula seminal. ¿Y a dónde entra ese conducto deferente? Al interior de la próstata. Y aquí va a converger con otro conducto. ¿Cuál conducto? El conducto urinario, ¿vale? ¿Cuál es este conducto? ¿Será el uréter? No, es la uretra, ¿vale? Acuérdate que la uretra es la que va desde la vejiga, donde se almacena la orina, y por medio de la uretra va a salir esa orina hasta el meato urinario. Pero fíjate, aquí está convergiendo otro conducto, que es el conducto seminal, es decir, en pocas palabras, la uretra es el conducto por el que va a transportarse o liberarse tanto la orina como el semen, ¿vale? ¿Y en dónde convergen? En la próstata, en el interior de la próstata, ¿vale? Este dato es muy importante. ¿Por qué? Fíjate, esta es la imagen que tenemos del lado izquierdo, es una próstata normal, ¿vale? Pero con el paso de los años, todos los hombres vamos a tener este problema que se llama hiperplasia prostática, ¿vale? La próstata va a ir creciendo cada vez más y más y más de tamaño, ocasionando lo siguiente. Fíjate cómo ves el conducto en esta imagen. ¿Cómo ves los conductos? Pues no están tan oprimidos, ¿verdad? Pareciera que tienen un mayor grosor por el que pueda transportar los líquidos, la orina y el semen. Pero cuando hay hiperplasia prostática, ¿qué pasa con estos conductos? Son oprimidos y el paciente empieza a tener molestias. Que estas molestias van desde lo más básico. Por ejemplo, dificultad para orinar, pero sí orinan. Dificultad, disfunción eréctil, es decir, no pueden eyacular, aquí está la razón, ¿vale? Y en los casos más graves te mencionaba que en definitiva no pueden ni orinar y obviamente pues tampoco eyacular. Es un problema pues en estos casos que va desde de lo controlable hasta lo grave. Y resulta que el hombre, sobre todo los que están ahorita ya en etapa adulto mayor, por la formación que han tenido cultural, pues no quieren ir a checarse porque tienen miedo al tacto rectal. Fíjate, la próstata solamente va a ser palpable cuando hay una hiperplasia prostática. Mientras no haya ningún problema con la próstata, se hace el tacto rectal y no se va a sentir absolutamente nada. Pero, antes de llegar al tacto rectal,
el paciente debe de hacerse un análisis de sangre. Y es que la próstata libera un antígeno que se llama antígeno prostático, ¿sí? Ese antígeno prostático debe de estar en unos parámetros normales. Mientras se mantengan esos parámetros normales, pues no debería de haber ningún problema y pues obviamente no se le va a hacer tacto rectal al paciente. Solamente se le va a hacer tacto rectal cuando estos parámetros sobrepasan los rangos normales de antígeno prostático, muchachos. Fíjate, por eso es importante la educación que le des a tu paciente, la información. Bueno, terminamos con los órganos genitales internos. Ahora vamos a ver los órganos genitales externos. Tenemos, obviamente, el pene. Fíjate, aquí está el pene. Y el escroto. Caray, prof, me acaba de decir que esos son los testículos. Fíjate bien, los testículos son órganos genitales que internos, no los podemos ver. Lo que observamos en nuestro paciente cuando le hacemos alguna intervención no son los testículos, es la piel que recubre a los testículos. Y esto se le llama, esta piel se le llama escroto, muchachos, chicas y chicos. Y el pene, pues también está recubierto por una piel, ¿vale? Que se le llama prepucio. Bueno, ahorita lo vamos a ver. Las partes del pene. El pene está conformado por el glande, normalmente le decimos la cabeza del pene, la corona, fíjate cómo hace como si fuera una V invertida, este se le llama corona. Tenemos el frenillo, que fíjate el frenillo hasta dónde se extiende, raíz peniano, raíz escrotal, raíz perianal, y fíjate, este frenillo encontramos su inicio en la corona del pene, corona del glande, y llega hasta la zona perianal, muchachos. ¿Para qué sirve este rey? Pues para poderle dar firmeza al pene durante la erección, para que se mantenga erecto y haga un ángulo hacia arriba y se pueda dar una correcta penetración. Algunos hacen un corte a este frenillo, a este rey, para poder pues alargar el pene en la erección. Sin embargo, ¿cómo va a ser esta erección? El pene, en lugar de hacer un ángulo superior, va a hacer un ángulo inferior y va a dificultar la penetración. No estoy diciendo que no lo hagan o sí lo hagan, pero pues que sí sepan cuáles son las consecuencias de hacer este procedimiento, ¿vale? Entonces, este es el pene y la piel que lo recubre se le llama prepucio. El prepucio, esta piel, desde que nacemos, el hombre recubre casi todo el glande. En algunas ocasiones lo recubre completamente. Es importante hacer ejercicios que ya no se recomiendan hacerlos durante la etapa pediátrica. ¿Sí? Antes al niño se le decía, es que tienes que hacer esos ejercicios para retirar el prepucio, y el pobre niño pues ahí estaba sufriendo. Esto ya lo puede hacer también el joven, el adolescente, incluso el adulto cuando así lo decida, porque a nivel pediátrico pues puede llegar a ser muy traumante porque presupone dolor al traccionar el pene, ¿vale? Hay patologías, por ejemplo, la equimosis es cuando este prepucio está muy adherido al glande y por más ejercicios que se hagan no se va a poder liberar este prepucio. Para esas situaciones y solamente en esas situaciones se aplica un procedimiento que se le llama circuncisión, pero la circuncisión no se debe de hacer de manera indiscriminada. ¿Sale? Ya no se le hace a todos los niños, solamente a aquellos que tengan esta condición que se le llama equimosis. Entonces, que se le dice a la mamá o al papá
es que sabe que este prepucio está muy adherido, por más ejercicios que se le vayan a hacer, se tiene que hacer la circuncisión. Y ahí sí, la circuncisión, mientras más joven sea la persona, es mejor o es más fácil hacer este procedimiento que que en la vida adulta, muchachos. ¿Vale? ¿Para qué se hace la liberación del prepucio y del glande? Pues porque en la corona se encuentran muchas glándulas sebáceas. Entonces, cuando el prepucio está cubriendo la corona, estas glándulas están secretando mucho sebo que se va almacenando y puede llegar a generar infecciones. Pues, al liberar el prepucio, se puede dar una higiene correcta y evitar infecciones, y aparte de que pues permite una mejor erección, una mejor vida sexual del hombre. Decía, se llama prepucio. El meaturinario, ya lo conoces. Este es el glande. Y ahora vamos a analizar la parte interna del pene. El pene puede aumentar su tamaño, no voy a hablar de cantidades porque dependiendo, algunos lo duplican, lo triplican, hasta lo cuatruplican ese tamaño. Hablando en cuanto a salud sexual, pues hay diferentes tipos de erección, ¿no? Pero bueno, ese no es el tema ni es donde nos vamos a concentrar. Fíjate cómo en el interior del pene existen muchísimos vasos sanguíneos, ¿sale? Tanto arterias como venas. Y hay nervios, este nervio se le llama pudendo. De ahí viene la palabra pudor. El nervio pudendo, pues es todo lo que es el pene y testículos está bastante vascularizado y bastante inervado. ¿Por qué? Porque es una zona erógena, es una zona de placer sexual, ¿vale? Bueno, ¿para qué los vasos sanguíneos? Lo vamos a ver aquí. El pene está dividido en cuerpos cavernosos, son dos, fíjate, cuerpo cavernoso derecho, cuerpo cavernoso izquierdo. Y luego tenemos el cuerpo esponjoso. ¿Para qué es uno y para qué es otro? El cuerpo cavernoso, como su nombre lo dice, son como si fueran cavernas, ¿sale? No es un cuerpo sólido, es un cuerpo bastante poroso que se va a llenar de sangre durante la erección. Es decir, ¿por qué el pene duplica o triplica su tamaño? Porque durante la erección este cuerpo cavernoso se va a llenar de sangre, ocasionando el aumento del tamaño del pene, ¿vale? Es como si a un globo de esos de salchicha, pues le pones agua o aire, pues mientras más agua, más aire le pongas, pues va a aumentar su tamaño, ¿verdad? En este caso, digo, es una alegoría, no es que sea exactamente así, pero mientras se llene de mayor cantidad de sangre el cuerpo cavernoso, pues el pene va a aumentar de más tamaño. Fíjate, hay un medicamento que se llama sildenafil, o la famosa pastillita azul. Este sildenafil se utiliza, bueno, tiene dos utilidades. En la clínica se utiliza con fines respiratorios, vaya, para apoyar al paciente con enfermedad pulmonar. Pero el sildenafil lo que provoca también es un aumento del riego sanguíneo en todo el organismo, incluido el pene. Efecto secundario es que al paciente que tú le das este medicamento para aliviar la molestia respiratoria, también le vas a provocar una erección. Entonces, ahí ves al pequeñín, sobre todo en los pequeñines que se les da este medicamento, y pues lo vas a cambiar y su penecito pues está bien erecto, ¿no? Y he escuchado luego comentarios así, ¡ay, niño cochino! Bueno, no podemos decirle eso a nuestros pacientitos pediátricos, hay que tratarlos con respeto, pero sí es importante fundamentar el porqué de las cosas. Entonces, ahora aquí te estoy explicando cómo funciona esto, pues ahora puedes entender por qué tu paciente pediátrico está en una erección cuando le das sildenafil, ¿verdad?
No le vas a dar sildenafil para provocarle una erección. Le das sildenafil para ayudarle al proceso respiratorio y el efecto secundario es la erección. Bueno, el cuerpo esponjoso recubre la uretra, es decir, le está dando un soporte porque a pesar de que el pene aumenta su tamaño, no va a hacer una opresión sobre la uretra. ¿Por qué? Porque el cuerpo esponjoso le está dando esa estructura para evitar que la uretra se contraiga. ¿Sí? Imagínate que si se erecta el pene, lo que está haciendo es una presión en los conductos que encontramos en el interior, pero el cuerpo esponjoso evita que se presione del todo la uretra, ayudando a la erección, perdón, a la eyaculación durante la erección. Hay que hacer entonces la diferencia. Erección, cuando el pene aumenta su tamaño y su firmeza, se pone duro, pues. Eyaculación es el proceso por el cual se libera el semen a través de la uretra y a la salida por el meato urinario. Bueno, hablando de erección, hay diferentes etapas, pero no me voy a detener tanto en esto, chicos. La idea es de que tengan un conocimiento, pues lo más exacto de lo que necesitan para su examen. La eyaculación, las primeras eyaculaciones en la vida de un varón suelen producirse mientras se tiene un sueño erótico. Y estas eyaculaciones, pregunta de examen, se le llama espermarquia, las primeras eyaculaciones. Y suele coincidir con el orgasmo, porque ojo, no es lo mismo eyaculación que orgasmo, pero esa es pregunta para otro día, muchachos. Eso ya es tarea para ti. Bueno, mientras dura el acto sexual, el varón puede alcanzar una eyaculación cada cierto tiempo. Esa es otra diferencia entre el hombre y la mujer. La mujer puede tener varios orgasmos, mientras el hombre solamente una eyaculación y un orgasmo, y tiene que recuperar pues la fuerza para poder tener nuevamente una eyaculación y un orgasmo. Fíjate, ¿te acuerdas del escroto? El escroto es la piel que recubre a los testículos. Contiene los testículos, son flexibles y se adaptan de acuerdo a la temperatura. Este dato es muy importante, muchachos, porque eh, el escroto, muchachos, chicas y chicos, cuando hace frío, lo que hace es contraerse. ¿Para qué? Para que los testículos puedan subir hacia la pelvis y se mantengan lo más pegado al cuerpo de la persona. ¿Para qué? Para mantener una temperatura templada. Este proceso sucede durante los periodos de frío, muchachos. El escroto se contrae y mantiene caliente a los testículos. Caso contrario, ¿qué pasa cuando hace mucho calor? El escroto se dilata y los testículos descienden. Para ahora, caso contrario, mantener frescos a los testículos. Y es que pasa lo siguiente, temperaturas muy altas o temperaturas muy bajas van a alterar la producción de los testículos, tanto de espermatozoides como de hormonas, muchachos. Por eso este proceso es muy importante y se recomienda utilizar ropa interior al varón que permiten este movimiento a los testículos. Luego se utiliza ropa muy ajustada y lo que ocasiona es que todo el tiempo van a estar los testículos pegados al cuerpo de la persona y no permite que el mismo cuerpo regule este proceso. Lo que puede conllevar con el paso de los años a una esterilidad del varón, es decir, que no pueda tener hijos, infertilidad más bien. Entonces aquí podemos ver una imagen real
de cómo es el escroto. Y aquí está contraído, ¿sí? Supongo que esta imagen es como de un niño de 6 años, ¿vale? Fíjate, el escroto está conformado por 7 capas que se describen posteriormente de afuera hacia adentro. La piel, es decir, la parte externa. El dartos forma por fibras musculares lisas. El dartos, la siguiente capa. La túnica celular subcutánea y la fascia espermática externa o túnica fibrosa superficial. La túnica cremaster formada por fibras musculares estriadas y fascia espermática interna o túnica fibrosa. Y la túnica vaginal, así se le llama, es la más interna de todas y está compuesta por 2 hojas, la paritaria y la externa. Bueno, aquí me voy a detener en lo siguiente. Fíjate, tenemos el músculo dartos, aquí está, que permite precisamente la dilatación y la contracción del escroto. Pero también está la cremaster. La cremaster, muchachos, es la que permite el descenso de los testículos completamente. Y hay ocasiones en las que el recién nacido no han descendido los testículos porque la túnica, más bien el músculo, no ha terminado de descender estos testículos y esto se le llama criptorquidia. La criptorquidia, tú valoras a tu paciente pediátrico, tocas de un lado, sientes el testículo, tocas del otro y no sientes el testículo. El testículo no ha descendido, se encuentra en la zona pélvica. Y eso tiene que ser, tenemos 2 opciones, esperar a que descienda o entrar a cirugía, ¿sale? Pero es una situación muy importante que se vea durante la valoración de nuestro pediátrico, muchachos. No puede pasar mucho tiempo. Acuérdate, a mayor tiempo pase y sea más grande, más complicado va a ser una operación de este tipo. Y es una operación, pues básicamente ambulatoria. Entra en la mañana y sale en la noche. Se le hace una incisión por la base del escroto y se hacen los cortes pertinentes y desciende el testículo que haga falta. Puede ser también de ambos lados, puede ser bilateral, muchachos. Obviamente eso no lo hacemos nosotros, pero tú en la valoración de tu paciente puedes identificar estas circunstancias, ¿vale? Y hacer una intervención oportuna en tu paciente. Las gónadas o testículos en el adulto miden de 4 a 5 centímetros de longitud y 3 centímetros de ancho. Estas son las capas que te mencionaba. Ahora, ya casi terminamos. La parte interna de los testículos, que estamos viendo es un corte coronal transversal, es un corte transversal, no es cierto, es coronal, perdón, coronal, ¿vale? Te decía, aquí están los testículos, las diferentes capas que recubren al testículo. ¿Cómo te dije que se llama que pareciera una moicana? Es el epidídimo, que está compuesto por la cabeza, el cuerpo y la cola. Función de los testículos: produce espermatozoides y producen hormonas. Los espermatozoides van a transportarse. Estos se le llaman túbulos seminíferos. Ahí es donde se están produciendo tanto espermatozoides como hormonas. Los espermatozoides que se producen en cada túbulo seminífero van a reunirse o juntarse pues en esta red que se llama red testicular. Y de la red testicular pasan a la cabeza del epidídimo, que es aquí donde terminan de madurar. O sea, fíjate, te decía yo que la cabeza del epidídimo es una serie de conductos, ¿verdad? Es aquí donde terminan de madurar los espermatozoides.
De aquí pasan al cuerpo del epidídimo, luego a la cola del epidídimo y de ahí se van hacia el conducto deferente. Y te acuerdas que de ahí pasan por la vesícula seminal, la próstata y después salen hacia el exterior. Espero que quede claro esto. Entonces, ¿en dónde se crean los espermatozoides? En los túbulos seminíferos. ¿En dónde se crean las hormonas masculinas? En los túbulos seminíferos. Nada más que las hormonas, acuérdate que no van a tener el mismo recorrido. Las hormonas van a liberarse hacia el torrente sanguíneo. Los espermatozoides hacia los conductos seminales. Bueno, tomamos uno de esos túbulos seminíferos, se le hace un corte y esta es la parte interna de estos conductos seminíferos. Fíjate cómo aquí ya están los espermatozoides y aquí hay células que están produciendo esos espermatozoides y habrá otras células que están produciendo esas hormonas. Bueno, más bien, estas células no producen los espermatozoides, se transforman en espermatozoides. Hay una evolución hasta que de una célula se transforma a espermatozoide. No es que esta la produzca, estos se transforman en espermatozoides, muchachos. ¿Y cuáles son? Fíjate, la espermatogonia es esta célula de la que te hablo, da origen a los espermatozoides, se transforman en. Las células de Sertoli nutren y protegen a las células germinales, además forman la barrera hematotesticular, ¿vale? Luego se halla entre el intersticio, entre los túbulos seminíferos, ahí están las células de Leydig. ¿Dónde están? A ver, vamos a ver, células intersticiales, aquí están, células intersticiales. Y estas se llaman células de Leydig. Pregunta de examen, produce testosterona. ¿Te acuerdas que te dije que también producen hormonas? Y esa testosterona se libera hacia la sangre. Y la espermatogonia, aquí está, fíjate. Todas estas células son espermatogonias. Fíjate, aquí lo dice. De una espermatogonia se transforma a espermatide. Y de espermatide a espermatocito 1 y luego espermatocito 2 hasta finalmente transformarse en un espermatozoide. Y ese espermatozoide se va hacia el epidídimo, cola del epidídimo y conducto deferente. ¿Vale? Bueno, todo esto ya te lo mencioné, así que no lo voy a repetir. La espermatogénesis es el proceso de formación de los espermatozoides en el interior de los conductos seminíferos, lo que acabamos de ver, muchachos. En el hombre este proceso tarda de 72 a 74 días, pero los testículos tienen la capacidad de madurar millones de espermatozoides diariamente. ¿Sí? La espermatogénesis se inicia cuando el macho alcanza la madurez sexual. En el hombre se produce alrededor de 12 a 13 años de edad. Fíjate que se dice que el hombre en cada eyaculación libera aproximadamente 100 millones de espermatozoides. O sea, son muchísimos, muchachos. Y bueno, la producción de estos espermatozoides, yo te decía que la espermatogonia no es que produzca los espermatozoides, sino que ésta se va a transformar en los espermatozoides, ¿vale? Y aquí está este sistema. Esto ya lo vimos. Ojo, lo que te acabo de decir es que en la eyaculación se liberan aproximadamente 100 millones, pero los túmulos seminíferos producen de 10,000 a 30 millones por mes. Entonces, ¿cómo no me dan las cuentas? Bueno, en todo el conducto de seminífero hay reservas de espermatozoides esperando a ser liberados. Es que no es que el hombre siempre tenga
eyaculación constante y se estén liberando constantemente los espermatozoides. Entonces siempre hay esta reserva y obviamente también dependiendo de las necesidades y de la frecuencia, pues aumentará o disminuirá esta producción. En el epidídimo, los espermatozoides se almacenan aproximadamente de 60 a 72 horas hasta que completan su madurez. Y bueno, terminamos con esto, muchachos. ¿Se acuerdan que la mujer tiene un proceso donde termina su ciclo sexual y hormonal que se le llama menopausia? Pues en el varón también existe su contraparte que se le llama andropausia, pero con ciertos matices. La mujer, te comentaba la clase pasada, que ella sí termina su producción de los gametos femeninos, es decir, una vez llegada la menopausia, terminó la posibilidad de reproductiva, ya no va a haber más óvulos. En el caso del hombre no, él puede estar toda su vida hasta su muerte, seguir produciendo espermatozoides, seguir teniendo esta necesidad sexual, ¿sí? Porque el hombre no termina la producción hormonal y sigue teniendo deseo sexual hasta la vejez, hasta sus últimos días. ¿Cuál es el matiz o cuál es el problema? Pues obviamente la atrofia de los diferentes tejidos pues ya no permiten que tenga un desempeño como lo tenía en la vida, en la etapa juvenil, ¿verdad? Entonces el adulto mayor tiene el deseo, pero ya no tiene la capacidad, ¿sale? Tiene esta impotencia sexual, lo cual es un problema, ¿verdad? Porque pues empiezan ahí una sensación de inestabilidad, de incapacidad y pues eso los conlleva a una depresión.